Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestras meditaciones acerca de los temas de escatología bíblica en la serie que hemos titulado Estamos viviendo los últimos tiempos. Y esta es la 10ª meditación sobre este tema tan importante de la teología bíblica. La pregunta en la que nos estamos enfocando es: ¿qué pasará con Israel? Recordará usted, en las 4 partes anteriores, esta es la 5ª, hemos estado analizando no exhaustivamente el Mateo 24 de los versículos 2 en adelante, y hemos visto que la inquietud de los discípulos sobre el regreso de Cristo para poner su reino físico en la tierra fue motivado por que el Señor les dijo que los muros, la enorme construcción del templo de Jerusalén iba a ser destruido en su totalidad. Para los discípulos esto fue algo difícil de poder entender porque, como ya lo hemos mencionado y como usted lo puede ver en documentales sobre el templo de Jerusalén, era una construcción magnífica, era una construcción enorme donde bloques de aproximadamente 20 toneladas fueron acomodados de manera que no fue necesario utilizar algún tipo de cemento, y que incluso una hoja fina de un cuchillo no podría entrar entre dos bloques de esos de esas grandes piedras de mármol con las que fue construido. Bueno, los discípulos le preguntan 3 cosas al Señor. Le preguntan cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. El Señor le responde no en el orden que ellos hicieron las preguntas, pero sí en el orden que ellos necesitaban saber los eventos. Nosotros lo hemos estado estudiando cómo fue contestando el Señor. Ya vimos que Jesús les contestó las 2 primeras, 2 de 3 preguntas. Les contestó cuándo iba a ser que el templo iba a ser destruido. En Lucas 21 el Señor les dice que cuando vieran a Jerusalén rodeada por ejércitos. Y dijimos que eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén y eventualmente destruyeron los muros, la ciudad, incluido el templo. Fue cuando se cumplió al pie de la letra la primer parte de este enorme discurso del Señor. La siguiente pregunta que les contesta el Señor es: ¿cuál es la señal del fin del tiempo? Y vimos que Jesús les empieza a dar toda una serie de señales que deben ocurrir antes de su regreso, antes de que sea el fin. Y dentro de todas estas señales está la tribulación sin precedentes que viene sobre Israel y sobre la tierra. Vimos algunos paralelos con Daniel y con Apocalipsis, donde estas señales del fin es precisamente los 7 años de tribulación. Bueno, la última pregunta que Jesús contesta es la segunda pregunta que le hicieron los discípulos. La segunda pregunta que le hacen los discípulos ahí en Mateo 24:3, le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La primera y tercera pregunta las contestó ya el Señor. La segunda pregunta es la última en contestar, y dice en el versículo 29, empieza el Señor diciendo las condiciones previas a la señal de su venida. Dice en el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El Señor está manejando mucho los tiempos sobre lo que iba a acontecer, y cuando dice aquí e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se refiere precisamente a ese periodo de tribulación de 7 años hacia el final, porque dice inmediatamente después, está hablando de cuando ese periodo termine, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El Señor se sitúa entonces al final de los 7 años de tribulación, y antes de que haya una señal visible del regreso de Cristo, va a haber señales previas. Dice ahí en el versículo 29: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo primero que el Señor indica es que habrá señales en los cuerpos celestes. El sol, la luna, las estrellas van a cambiar su
el ciclo de su rotación, de su traslación, la cantidad y la forma en que iluminan también va a cambiar. Esto no es algo desconocido. En el Antiguo Testamento ya se habían hecho algunas menciones sobre que en el día de Jehová los cuerpos celestes iban a también sufrir alteraciones. Por mencionar algunos, vamos a ver ahí Isaías 13:10. Si tiene su Biblia, vea por favor en el libro del profeta Isaías. Y vamos a ver uno, porque son muchos versículos los que encontramos en el Antiguo Testamento. Isaías 13:10. Dice ahí el profeta Isaías, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Apocalipsis 6:12 al 14. Vamos a ver también ahí Apocalipsis 6. Describe el mismo evento que Mateo 24. Y dice Apocalipsis 6 del 12 al 14, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, otra vez el sol, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios y en Apocalipsis encontramos menciones de que previo a que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, regrese, va a haber señales en el cielo. Y aquí dice que buena parte de esas señales es que la luminosidad de los cuerpos celestes va a disminuir, que la luna se teñirá como de sangre. Aquí hay algo importante que debemos entender. Ha habido en estos últimos años varios fenómenos astronómicos sobre la luna. En ciertos periodos la luna se ve con tonalidades rojizas, y pues de ahí una serie de charlatanes, incluidos algunos movimientos carismáticos, quieren hacer pensar que esa luna de sangre, como se le llama, es un señal del fin. La verdad es que eso no es cierto. Todos los fenómenos luminosos que podemos ver en el cielo son fenómenos naturales, debidos a la traslación de la Tierra, a la rotación de la Tierra, a la traslación de los propios cuerpos celestes, pero todavía no son o no anuncian el regreso del Señor, porque para que esto suceda, por lo que acabamos de ver en todos los pasajes anteriores, esas van a ser las últimas señales. Las señales en los astros va a ser lo último que se va a ver. O sea que no podemos decir que una luna rojiza que podamos ver en nuestros tiempos, digamos que ya es una señal que está cumpliendo Isaías 13 o Mateo 24 o Apocalipsis 6. La verdad es que eso no es así. Debemos aprender a entender bien la palabra de Dios y no dejarnos llevar por engaños que no nos llevan a nada bueno. Entonces, va a haber aquí señales que afectan la luminosidad de los cuerpos celestes. Y dice que cuando sucedan esas señales, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del regreso del Señor va a ser hasta que ocurran esas señales en los cuerpos celestes, después o al final de los 7 años de tribulación y al final de los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál va a ser la señal? La Biblia no lo dice. Jesús guardó silencio en qué va a ser esa señal. Se podría especular sobre si es una figura, si es una luz muy grande, si es algunos piensan que va a ser una cruz inmensa que se va a ver. La verdad de las cosas es que Jesús no dijo en qué va a consistir la señal. Lo que sí dijo es que todo el mundo la va a reconocer. Y aquí es cuando está contestando la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 3. ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal? Aquí está Jesús. Ahora vea usted que no les dice en qué va a consistir la señal. Les dice que va a aparecer la señal. ¿Qué va a ser? Jesús decidió guardar silencio en esa revelación y nosotros debemos aceptarlo así. Lo que sí es una realidad es que quienes estén viviendo en ese periodo la van a identificar sin ninguna duda.
Va a ser evidente que esa es la señal del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues si usted sigue leyendo ahí el versículo 30, la respuesta va a ser lamentación mundial, va a ser un pánico a nivel mundial. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lamentarán todas las tribus de la tierra, se van a lamentar, van a aterrorizarse, porque van a ver la señal del Hijo del Hombre, la señal de Dios mismo. Ahora, ¿por qué se van a lamentar? ¿Por qué se van a aterrorizar todos los moradores de la tierra? Pues porque ahí se van a dar cuenta que adoraron al Dios equivocado. Toda la tierra pecadora en ese tiempo va a adorar por convicción o por obligación, van a adorar a la bestia. Vamos rápidamente a Apocalipsis 9 y vamos a ver algunos pasajes de Apocalipsis donde encontramos pues elementos que nos permiten entender mejor. Apocalipsis 9 del 20 al 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando sobre las trompetas de juicio, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos aquí cómo, a pesar de los terribles juicios de los sellos y luego los juicios de las trompetas, uno esperaría que el hombre entendería que son juicios de Dios y que buscarían su perdón. Sin embargo, vemos aquí que la revelación bíblica nos dice que a pesar de todo ese sufrimiento, de todos esos juicios tan terribles que Dios va a mandar, dice que el hombre no va a arrepentirse, ni va a dejar de adorar a los demonios, ni de hacer pecado. Al contrario, los van a hacer más. Esto nos indica entonces la condición espiritual de los seres humanos y por qué se van a lamentar cuando vean la señal del Hijo del Hombre. Porque no se arrepintieron. Dios les estaba dando oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Al contrario, siguieron en sus pecados. Ahí mismo, Apocalipsis 13:4. Dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, está hablando de la humanidad, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estos tiempos, hermanos, de tribulación se van a caracterizar porque la actividad demoníaca va a ser como jamás ha habido en la historia del hombre. Va a haber adoración abierta a Satanás, adoración abierta a los demonios. La bestia, el anticristo, va a exigir la adoración mundial hacia él, y quien no lo haga va a ser muerto. Como nunca antes, la adoración pagana va a estar en todo su apogeo. Por eso se van a lamentar, porque prefirieron adorar al dragón, a Satanás, y a la bestia, al anticristo. Ahí mismo en Apocalipsis 9, versículo 8, dice, 13:8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Toda la humanidad va a adorar a la bestia. Van a adorar al Dios falso, al Dios que no es Dios. Y ahí mismo, capítulo 15, versículos 10 y 11, dice, versículo 15, más bien, es versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Satanás no va a estar pidiendo que lo adoren, va a obligar al mundo a que adore a la bestia, y quien no lo haga, pues va a perder la vida. Vamos a ver ahora versículos 10 y 11 que habla exactamente de lo mismo. Entonces vea usted cómo la humanidad prefiere no arrepentirse. Ve Apocalipsis 16, 10 y 11. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Otra vez, Dios aún así va a estar dando oportunidades de que el mundo se arrepienta, y la humanidad va a preferir decir: maldice a Dios y muere.
Los hombres van a preferir blasfemar el nombre de Dios y morir a arrepentirse y dejar su pecado. Esto nos habla entonces de la condición espiritual que va a tener la humanidad. Por esa razón, cuando dice Jesús en Mateo 24:30, dice, y lamentarán, se van a lamentar porque se van a dar cuenta que el Dios verdadero viene a destruirlos. Tuvieron oportunidad de arrepentirse de sus pecados y no lo hicieron. Ahí mismo, versículo 30, y verán al Hijo del Hombre, todo el mundo va a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La humanidad entera, el mundo entero va a ver a Jesús viniendo en las nubes. ¿Cómo puede ser eso? En la actualidad es muy fácil. Podemos ver transmisiones desde el otro lado del mundo en vivo, tal como están sucediendo. Entonces, no es raro pensar cómo puede ser que la humanidad entera pueda ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Ahora, este pasaje de Mateo 24, esa referencia a las nubes del cielo, los discípulos la conocían. Los discípulos conocían Daniel 7. Vamos a ver Daniel 7, que es un paralelo de este pasaje. Y Daniel habla sobre la misma visión que está hablando Jesús. Daniel 7, versículos 13 y 14. Sígalo ahí en su Biblia para que también usted pueda verlo. Dice capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, aquí está, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis 1 también nos menciona Juan en Apocalipsis 1 que Jesús viene en las nubes. Vamos a ver ahí Apocalipsis capítulo 1. Dice en Apocalipsis capítulo 1 también menciona que Jesús viene con las nubes del cielo y que todo ojo le verá. A ver, vamos a encontrarlo porque ya no lo encuentro. Bueno, lea usted ahorita, por el tiempo no tenemos. Aquí está 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Lo mismo que está diciendo Jesús es lo mismo que está diciendo Juan y es lo mismo que está diciendo Daniel. La señal del Hijo del Hombre va a causar tal pánico a nivel mundial que toda la humanidad se va a lamentar porque ya no tienen remedio y no tienen oportunidad alguna de ser salvos, de librarse de la destrucción y del juicio que va a hacer Jesús sobre ellos. Entonces, esta mención de las nubes, los discípulos la conocían y los discípulos sabían a lo que se estaba refiriendo Jesús. Entonces los hombres van a ver físicamente a Cristo viniendo en las nubes. Ahora, no podríamos pensar cómo va a ser eso. Lo que sí podemos entender es que hay dos escenarios. Por un lado está la humanidad pecaminosa, la bestia, los adoradores de la bestia, los que siguen a la bestia y que su función principal es adorar a la bestia y matar a los creyentes. Porque Apocalipsis nos menciona que va a haber una predicación enorme del Evangelio del Reino y muchos van a ser salvos. Y por otro lado están este grupo de santos que van a ser salvos en ese tiempo y que van a estar a punto de exterminarse. Los judíos van a estar rodeados otra vez en Jerusalén, van a estar luchando, como dice Malaquías y Zacarías, casa por casa por sobrevivir, de manera que pareciera que el pueblo de Dios va a estar a punto de aniquilarse. Pero en eso llega la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ver una descripción muy, muy importante que nos da Apocalipsis 19. Ve ahí Apocalipsis 19, versículo 11. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, la misma visión, es la misma visión. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí está la descripción. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una túnica, de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya en algunas meditaciones anteriores hemos mencionado este pasaje, y lo habíamos dicho en ese momento, y es oportuno decirlo otra vez. Sin duda, hermanos, que esta visión va a ser la visión más aterradora que el ser humano pueda ver en toda su vida. No va a haber visión más aterradora que ver al Hijo del Hombre viniendo como conquistador. Una visión que cause más terror, más pánico en los ojos de los hombres pecadores no puede ser más que esta. Pero al mismo tiempo, para el pueblo de Dios que esté siendo aniquilado en esos momentos, va a ser la visión más gloriosa, más espectacular que podrían soñar alguna vez. Entonces vemos que va a haber dos visiones de un mismo evento. Por un lado, el pánico, el terror que va a provocar esto en los ojos de los hombres perversos. Pero por otro lado, la gloria, el alivio que va a sentir el pueblo de Dios cuando vea a su rey viniendo para rescatarlos. Y es lo que dice Mateo: y verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Ya no va a venir Jesús como ese bebé indefenso que nació en medio de un pesebre sucio, lleno de estiércol, lleno de suciedad, rodeado de animales. Ya no va a venir así. Va a venir con todo su poder, con toda su gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo ni siquiera pensar en cómo va a ser eso. Solamente cuando lo veamos. Dicho sea de paso, nosotros vamos a venir con Él. No vamos a verlo de lejos. Nosotros vamos a venir con Él. Bueno, versículo 31. Aquí dice Jesús qué es lo primero que va a hacer Jesús cuando regrese. Dice versículo 31. Y enviará a sus ángeles. Enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Pues para juntar a su pueblo. Si usted ve ahí, lee el versículo 31, va a encontrar una secuencia de lo que va a hacer Jesús cuando regrese. Dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos: no confundir esto con el arrebatamiento. El rapto ya sucedió 7 años antes. Este pasaje no habla sobre el rapto. El contexto, recuerde que Mateo 24 y 25 están centrados en Israel. Entonces los escogidos del Señor, que se menciona en el versículo 31, tienen que ser judíos. Lo primero que va a hacer Jesús cuando regrese es reunir a todo su pueblo, a Israel. ¿Por qué? Pues porque viene como rey, viene a reinar sobre ellos. Entonces lo primero que va a hacer el Señor es reunir a Israel y juzgarlos. Ya hemos dicho que Israel va a ser juzgado por Jesús. Bueno, cuando llegue el Señor va a haber una serie de juicios en toda la tierra. El primer juicio va a ser sobre los judíos, y es todo lo que habla el versículo 24-29 hasta el 25-13. Toda esa sección enorme y bastante amplia habla sobre el juicio de Jesús sobre Israel. No, aquí no está incluida la iglesia. Entonces, así como Jesús va a tomar a su iglesia de entre el mundo 7 años antes, de la misma forma Jesús va a mandar a sus ángeles a reunir a su pueblo para juzgarlo. Pero no va a ser el único juicio. Y por esa razón Jesús les exhorta desde el versículo 32 del capítulo 24 hasta el versículo 13 del capítulo 25, les habla sobre estar firmes. Tan solo vea versículo 33, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando habla aquí Jesús de una generación, está hablando del pueblo de Israel, no de la generación de edad que estaba viviendo ahí. Versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ve entonces que Jesús está exhortando una y otra vez, versículo 13 del capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús les exhorta una y otra vez a los judíos a que deben velar, a que deben estar preparados, porque Jesús va a venir a juzgarlos. Sí va a venir a establecer un reino, pero antes de establecer su reino, Jesús los va a juzgar. Ahora, las naciones gentiles no se van a salvar, porque el siguiente juicio es que Jesús va a juzgar a las naciones. Mateo 25 del 31 al 46. No voy a leer todo el pasaje, pero si ve usted ahí, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, sigue hablando Jesús del mismo evento, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Israel ya fue juzgado en los versículos anteriores. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Aquí se describe el juicio de las naciones. Va a haber un juicio importantísimo sobre las naciones gentiles, o sea, todas las naciones que no son judías, y otra vez, la iglesia ya no está aquí. Ahora dice ahí Mateo que Jesús va a separar a las naciones en dos grupos, a la derecha a las que son como ovejas, y a la izquierda a los que son como cabritos. Ahora, resumiendo lo que dice ahí, a las ovejas, a las que están a su derecha, les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes. Las ovejas van a contestar, pero Señor, ¿cuándo hicimos algo bueno para ti? Porque Jesús les dijo, porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve desnudo y me diste ropa. Y las ovejas, las naciones gentiles que serán del lado de las ovejas, Jesús les va a decir, pues porque lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A los cabritos, versículo 41, a los cabritos que están a la izquierda, que también son naciones gentiles, les va a decir lo mismo, pero para ellos van a ser, apártense de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Lo mismo que les dice a las ovejas, pero en negación. Y los cabritos preguntan exactamente lo mismo que las ovejas, ¿y cuándo no hicimos esto? Y Jesús les dice, pues en el 45, pues como no lo hiciste a estos hermanos míos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Ahora, aquí hay una situación importante. Ya dijimos que las ovejas son las naciones gentiles que hicieron algo por Jesús. Los cabritos son naciones gentiles que no hicieron nada, al contrario, hicieron algo malo. Ahora, la clave aquí es entender que hay un tercer grupo. El tercer grupo son esos hermanos pequeños de los que está hablando Jesús. ¿Quiénes son esos hermanos pequeños? No es la iglesia, porque la iglesia ya está con él. La iglesia ya estuvo con él. Entonces, los únicos que quedan para identificar este tercer grupo, que son los hermanos pequeños de Jesús, es precisamente el pueblo de Israel. ¿Y cómo podemos estar seguros que se refiere al pueblo de Israel y no a la iglesia? Bueno, recuerde cuando vimos los pactos en la iglesia, y uno de los pactos más importantes es el pacto que hizo Dios con Abraham. Vamos rápidamente a regresarnos a Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí está la clave, hermanos, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo, para que fuera el padre de la nación de Israel. Los judíos reconocen a Abraham como su padre. La promesa, o una de las promesas que Dios le hace a Abraham, es bendecir a los que lo maldigan, bendecir a quienes lo bendigan, obviamente a él y a su descendencia, y maldecir a quienes lo maldigan, o sea, a quienes maldijeran a Abraham y a su descendencia. La clave del juicio de las naciones es esta. ¿Qué hicieron las naciones con los hijos de Abraham? Si los bendijeron, si hicieron cosas buenas por ellos, Dios los va a bendecir. Si los maldijeron, si hicieron cosas malas con ellos, entonces Dios los va a maldecir. Y aquí está el cumplimiento, lo que menciona en Mateo 25. Y no es casualidad que Jesús mencione
venid benditos de mi Padre y apartaos de mí. Entonces, aquí se está cumpliendo en su totalidad esta promesa que Dios hizo a Abraham. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. ¿Por qué benditos de mi Padre? Porque Jehová, porque el Padre hizo el pacto con Abraham. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La clave del juicio de las naciones va a ser qué hicieron con Israel. Cómo trataron las naciones a Israel va a ser la base para su juicio. De manera que va a haber naciones, grupos gentiles que van a ser salvos porque en el hecho de tratar bien al pueblo de Dios estaban manifestando una fe en Dios y por consecuencia Dios los va a admitir en su reino. Los pueblos que desprecian a Israel son porque desprecian a Dios. No creen en Dios, odian, detestan todo lo que es Dios y por eso ellos van a ser enviados al fuego eterno. Entonces la clave del juicio de las naciones es qué hicieron con Israel. Vemos entonces, hermanos, que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando se vea su señal, va a ser, aquí hay cosas importantes. La primera, no sabemos cuál es la señal. Jesús no lo dijo y así es, hay que dejarlo. Lo dejaremos para quien viva ese periodo tan difícil y tan terrible. Van a saber identificar cuál es la señal. Nosotros no vamos a estar en la tierra. 7 años antes estaremos ya disfrutando la presencia del Señor. Entonces, hermanos, la señal del Hijo del Hombre no sabemos cuál es, pero sí sabemos que la señal del Hijo del Hombre va a traer consigo la presencia visible de Jesús, que va a causar terror en las naciones gentiles, en las naciones paganas, y Jesús va a venir a establecer juicios. Primero a Israel, luego a las naciones, y empezará su reino milenial, como lo menciona ahí Apocalipsis 20:21. Entonces, hermanos, con esta parte terminamos la pregunta: ¿qué pasará con Israel? Vemos que es un panorama bastante amplio, no fue un estudio exhaustivo, como les decía, hay mucha revelación bíblica que habla sobre esto, pero tratamos de darle el enfoque más, como dicen, a vuelo de pájaro o a vuelo de avión, para entender las generalidades de las señales que Israel debe esperar ver. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que todas estas señales terribles, todos estos juicios tremendos, en su gracia Dios decidió rescatarnos de ellos. Y si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, si usted no ha decidido entregarle su vida, debe saber que esto es lo que le espera a usted. 7 años de tribulación como nunca ha habido en el mundo, y si usted persiste en su pecado, le espera el infierno. Pero si usted entrega su vida a Cristo, si usted decide vivir como Cristo y parecerse a Él, obedezca a Dios, obedezca su palabra, arrepiéntase, porque es la única opción que tiene, el cielo o el infierno. No hay otra opción. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos permita seguir entendiendo lo que Él ha deparado para el futuro, y como lo hemos visto, a pesar de las situaciones que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, aún ahí Dios tiene el control y lo tendrá hasta el fin de los tiempos. Hermanos, pues que el Señor nos bendiga.